Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, estamos en este domingo 11 de septiembre para poder continuar con nuestro estudio de la primera epístola de Juan, de la cual hemos ya superado la mitad y estamos de hecho este día ingresando al cuarto capítulo, en el cual vamos a descubrir una serie de conceptos que probablemente nos suenen altisonantes, porque van a contradecir de alguna manera la tradición popular o la tradición oral con la que se viene manejando muchos de los términos acerca del cristianismo mismo y de lo que viene en los tiempos postreros. En ese sentido, entonces, les animo, mis hermanos, a que pongamos mucha atención para poder conocer un poco de lo que el Señor tiene a través de su palabra. Nuestro Dios nos ha escogido para llevar a cabo una misión, y esta es expandir su mensaje de salvación, expandir las buenas nuevas de salvación a cada persona para que todo el mundo tenga la oportunidad de entregarle su vida a Cristo. Sin embargo, esto no puede suceder si nosotros no nos encontramos cerca del Señor, si no estamos conociéndole permanentemente, si no estamos en sintonía con Él. Es por eso que yo le pido a mi hermano que nos detengamos un momento y nos pongamos en oración, llevando nuestras cargas delante de Él, escuchando lo que el Señor tiene que decirnos en ese momento de intimidad con Él, para que la relación con nuestro Dios sea la que nos lleve a cumplir de manera efectiva esa misión de predicación que tenemos encomendada. Oremos entonces, mis hermanos, y que el Señor nos vaya guiando a través de su palabra. Para poner en contexto, el día de hoy vamos a decir que Juan nos ha venido recordando una y otra vez en distintas formas que el cristiano no solamente es cristiano de palabra, lo que digamos es de hecho mucho menos relevante que lo que podamos hacer, que lo que podamos poner en práctica, porque es que ya luego, si de repente nos ponemos a pensar, nosotros podemos decir que amamos al prójimo, podemos conocer la palabra y predicarla a todo lo que da nuestra voz, pero si nosotros no llevamos esta palabra a la vida real, ¿y cuál es el verdadero testimonio que estamos presentando delante de los demás? Pues ninguno. Ciertamente se trataría de una predicación vana, de una predicación vacía, de una predicación que poco o nada puede llegar a contribuir para que el resto de almas verdaderamente lleguen a Cristo. Nuestro comportamiento, nuestro testimonio es, a la luz de la palabra de Dios, el que habla por nosotros. Y si es necesario que nosotros lo expresemos de manera taxativa, sin que el resto de las personas se den cuenta que somos cristianos, bueno, pues algo mal estamos haciendo ahí, y es necesario que hagamos una revisión profunda, no solo de nuestra propia convicción, sino también de nuestra propia fe, porque la fe sin obras es muerta. Voy a retomar un poco acerca del último versículo que veíamos en el capítulo 3, el capítulo que recién terminamos la semana pasada. Y lo voy a retomar precisamente porque tiene pues unas implicaciones muy interesantes, en tanto que es una especie de introducción conceptual a lo que el capítulo 4, que es el que nos ocupa en esta ocasión, nos intenta dar a conocer. Primera de Juan 3, 23 y 24 concluye el capítulo, y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, esto es importantísimo, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El capítulo 4 en realidad tiene una connotación muy profunda acerca de poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque muchas cosas que nos encontramos los cristianos en el camino parecen provenir del Señor, parece que son de santidad, parece que son de provecho espiritual, pero eso no necesariamente es cierto. El capítulo 4 nos provee de una serie de herramientas para que podamos ir dándonos cuenta de cómo discernir,
de cómo darnos por enterados de que algo es de Cristo o algo no es de Cristo, a pesar de que parezca muy brillante. Y ya en el capítulo 3, en este último versículo que leemos, nos daba una pequeña pista acerca de cuáles son esas señales que tenemos que buscar. Y dice que sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Eso entonces, mis hermanos, nos debe llevar a la reflexión que si algo proviene de Dios, si alguien está en el Señor, debe ser manifestado que el Espíritu está en él. Si el Señor permanece en usted y usted permanece en el Señor, el Espíritu Santo debe quedar en evidencia a través de su comportamiento. ¿Y dónde busco esa evidencia? Precisamente en los frutos del Espíritu. Quiere decir entonces que un cristiano que no da fruto, es decir, que su comportamiento no refleja el carácter de Cristo, por consecuencia entonces debe hacerse un cuestionamiento profundo acerca de si realmente está permaneciendo en el Señor, si realmente su conversión es genuina. Porque ningún cristiano que se llame a sí mismo cristiano y que lo sea verdaderamente puede permanecer sin dar frutos. Eso quiere decir que no existe un cristiano que pueda permanecer y pulular por el mundo sin obrar como cristiano, sin que se le note lo cristiano. Esa es una primera señal para poder identificar cuando algo proviene del Señor o cuando más bien lo que tenemos enfrente es una imitación de lo que Cristo da para nuestras vidas. Vamos entonces a adentrarnos en Primera de Juan 4, desde su primer versículo, para que nos podamos tener una idea acerca de cómo debe ser este discernimiento del que Juan nos está advirtiendo de manera muy vehemente. Se va a tomar un capítulo completo para describirnos cuáles son esas señales que como cristianos debemos percibir acerca de lo que es del Señor y lo que pues simplemente intenta ser una imitación de aquello que proviene de Cristo. Es muy importante que tengamos en cuenta que esta descripción no solamente aplica para el hermano, para el prójimo, para el que tiene a su lado, sino también para todo tipo de doctrinas, enseñanzas, predicadores, profecías y en general cualquier tipo de asunto que pretenda ser espiritual. Es por eso entonces que el examen que le va a pasar Primera de Juan 4 a todo aquello que pretenda ser espiritual es igualmente amplio para cuando usted escuche una predicación en la radio, para cuando usted escuche una predicación de un pastor, igual para cuando usted escuche a un maestro de escuela dominical como mi caso, o cuando usted lea un libro cristiano, o cualquier cosa que tenga que ver con la enseñanza espiritual. Es por eso entonces, mi hermano, que le suplico que ponga toda la atención del mundo, en tanto que este consejo es de vital importancia para que podamos ser verdaderos cristianos, que aprendemos del cristianismo no adulterado, de la palabra pura de nuestro Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1 ya nos da una advertencia bastante severa acerca de falsos profetas, acerca de falsas doctrinas, acerca de espíritus que no son de Dios. Es súper importante que nos demos cuenta que esta advertencia no está dada para los pastores, no está dada para los líderes de la iglesia, está dada para los cristianos en general. Y es que es muy clásico que en pleno siglo XXI nos encontremos con unas doctrinas bastante retorcidas, con unas interpretaciones bíblicas tiradas de los cabellos muchas veces, y que de hecho nos van a dejar en perspectiva una serie de principios que pues en realidad nada tienen que ver con la santa palabra de nuestro Dios.
Sin embargo, vaya que podemos tomar cualquier versículo fuera de contexto para utilizarlo en beneficio de los intereses que defiendo, de los intereses que yo estoy persiguiendo, ya sean económicos, políticos, en general. Yo nunca me cansaré de repetirles una frase que siempre marca mi vida y mi forma de estudiar la palabra de Dios, y es que un texto sin contexto es un pretexto. Cuando un predicador toma un texto bíblico y lo saca del contexto cultural, social, político, teológico, lo puede interpretar de cualquier manera, y es que ya luego podemos construir doctrinas enteras basándonos en un espíritu que no es de Dios. Es por eso entonces que nos manda a ser no incrédulos, no desconfiados, sino cautos. Cautos con cada predicación, cautos con cada libro que leemos, cautos con cada palabra que tratamos de interpretar, cautos. Y esa cautela empieza desde la predicación de esta escuela bíblica. Es que usted no me crea, mi hermano, si yo soy un hombre igual que usted, igual de imperfecto. No me crea, por favor. Créale la palabra de Dios. Si un día yo predico algo que está en contra de lo que la palabra de Dios dice, por favor, censúreme. Por favor, ya no ve esta clase. ¿Por qué? Porque usted debe ser cauto, debe estar probando los espíritus en todo tiempo. No porque soy el profesor de escuela dominical, estoy diciendo la verdad. Dude de mí, por favor. No dude de la palabra, pero sí dude de mí, porque es la única manera en la cual vamos a poder garantizar que estamos recibiendo esa palabra no adulterada, esa palabra que realmente viene de nuestro Dios. Y empiezo a dar algunos consejos, Juan. En esto, conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Muy sencillo. Inicio fundamental de la prueba. Si alguien predica que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que Jesucristo, nuestro Señor, ha venido a la tierra, se hizo carne, y con todo lo que esto implica, murió y resucitó por nosotros, entonces ese es un espíritu del Señor. Cualquier enseñanza que vaya contraria a esa afirmación categórica y taxativa, entonces, bueno, vamos a dudar acerca de qué es lo que nos están tratando de decir. Y todo espíritu, el antagónico, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que no confiesa que la deidad se convirtió en humano, murió y resucitó por nosotros, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y hermano, creo que acá ahorita usted está en un problema de concepto. Lo primero está fácil de comprender, lo primero no hay ninguna duda. Si alguien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, pues simplemente no es de Dios, eso está muy sencillo. Aquel que niega al Señor, aquel que dice que Jesucristo es una leyenda, que es la mitología cristiana o algo por el estilo, pues simplemente no es de Dios, ahí no hay mucho que escudriñar, pero lo segundo sí que es complicado. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Sí, mi hermano, por si no se había dado cuenta, el anticristo ya está en el mundo. Su espíritu está ya acá, desde hace unos 2000 años. Y usted que lo estaba esperando aquí, ver de saco y corbata al anticristo tomando el poder mundial. ¿Usted esperaba verlo así con cuernos y con una cola roja y demás? Tampoco. El espíritu del anticristo ya se encuentra entre nosotros. Y ahora mismo usted se está haciendo una pregunta. Bueno, bien, entonces,
lo que hemos venido estudiando de Apocalipsis, que habla de una figura política, religiosa, y ese quién es, y dónde está, y cómo concateno esto. Hay que tomar en cuenta que es el mismo autor. Juan escribió sus epístolas y también el libro de Apocalipsis. Así que contradicción no puede haber porque es la misma persona, es el mismo autor, además de que es la misma inspiración de nuestro Dios. Para que se nos quite un poco la confusión y se nos quite un poco el entuerto acá, vamos a dar algunas explicaciones bíblicas, no interpretaciones humanas, sino enseñanzas bíblicas, acerca de a qué se refiere con que el espíritu del anticristo ya se encuentra entre nosotros. Y para eso vamos a tener que visitar algunos pasajes que son verdaderamente reveladores. Empezando por un versículo que ya habíamos leído en sesiones anteriores, en la misma primera epístola de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, mi hermano, que no solo era uno, sino que son muchos. Porque, vaya, si usted creía que iba a luchar espiritualmente contra un anticristo, le lamento decir que no. Lamento decirle que no es uno, sino que varios. Y que tienen por característica que son el anuncio, son el preludio de que son los últimos tiempos. O sea que cuando hablamos del anticristo, en realidad nos estamos equivocando un poco, porque no es uno, son muchos. Y estos muchos tienen una característica demasiado intrigante. Primera de Juan 2, 19, 20. Salieron de nosotros. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los cristianos. Nos está hablando a nosotros. Le está hablando a Iglesia Héroes de la Fe. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es que seguramente en la próxima ocasión en la cual usted esté en el culto, en la iglesia, ve a un lado y empieza a preguntarse, ¿y no será el hermano? Pues porque yo lo conozco, pero no vaya a ser. En realidad lo que nos está diciendo Juan es que tenemos que ser muy cautos a la hora de discernir los espíritus. Porque vea, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, nunca tuvieron un comportamiento afín con nosotros. Su comportamiento pudo ser fingido, pudieron maquillar muy bien su cristianismo, pero de fondo nunca estuvieron realmente comprometidos con el Señor, nunca estuvieron más que utilizando la palabra de Dios, la iglesia del Señor, para sus propósitos perversos. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es que porque el Señor puso a los anticristos saliendo de las iglesias. Es que ese es un mensaje clarísimo para nosotros los cristianos. Clarísimo porque nos lleva a darnos cuenta que el hermanito que se ve bien santo, tampoco es que lo sea, pero mucho peor. Y si nosotros estamos siendo cristianos fingidos, que de repente estamos fungiendo como anticristos. Creo que esta es una reflexión durísima que debemos hacer, pero si no la hacemos, entonces estamos siendo cristianos irresponsables, porque no estamos discerniendo si de verdad estamos actuando con una fe viva y no con una fe muerta que no refleja las obras de Cristo en nuestro propio comportamiento. Marcos 13, 21, 22 también hace alusión a esto. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos.
Vea cómo es interesante que nos vamos a encontrar con que Marcos nos está advirtiendo acerca de falsos cristos y falsos profetas. Dos categorías, unos que pretenden suplantar a Cristo, declarándose aquellos que son enviados de Dios, que son representantes de Dios, que son sustitutos de Dios, y aquellos que hacen todo el coro de apoyo para que los falsos cristos puedan decir su mentira, es decir, los falsos profetas. Mucho cuidado con ellos, porque es que ya luego tenemos a muchísimos en las iglesias, pero muchísimos. Ya nos lo decía el versículo que leíamos previamente, salieron de entre nosotros. Pero ¿sabe qué es peor que eso? Que algunos permanecen ahí y tienen aforo y tienen seguidores y por miles. Entonces, el cristiano verdadero tiene que estar atento a estos falsos profetas y a estos falsos cristos. Y primero de Juan nos va a hacer un llamado a recordar quiénes somos. Hijitos, vosotros sois de Dios, pues hablando a cristianos, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vea, primera de Juan 4:4 nos da ánimo, nos dice, mire, adelante, ustedes pueden porque ustedes son vencedores, de hecho ya los han vencido porque son hijos de Dios y ustedes no reciben fuerzas humanas, reciben fuerzas del Dios Altísimo, del que es mayor que el que está en el mundo. Pero, y usted dice, bueno, pero yo ¿para qué necesito tanta potencia de guerra? ¿Por qué necesito toda esa fuerza del Señor si yo soy un buen cristiano? O sea, no bastaría con que yo haga mi tarea de actuar como cristiano y listo. Bueno, lo que pasa es que usted está pensando en una guerra sencilla, en una guerra fácil. Y la guerra que tenemos fácil no es ni de asomo. Fíjese, vamos a irnos a Efesios 6:12 para recordar contra quién estamos luchando. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces pasamos por desapercibido en este versículo que nos está categorizando dos enemigos grandes contra los cuales luchamos. Dos enemigos que son de carne y dos enemigos espirituales. A estos primeros solemos ignorarlos, porque muchas veces a este versículo, Efesios 6:12, se le da una connotación meramente espiritual, cuando en realidad el texto bíblico nos está dando que tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, pero que sí que se puede manifestar contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Fíjese, ahí no está hablando de algo etéreo, incorpóreo, está hablando de dos figuras de autoridad terrenal. O sea que usted no está luchando contra un igual, usted no está luchando contra un enemigo mediocre, no. Usted está luchando contra enemigos que tienen poder. Cuando habla de principados y potestades, no está hablando en sí de estructuras de gobierno, sino de figuras de poder. Los anticristos, de los cuales nos ha venido narrando Juan, tienen la característica de tener poder. Y no necesariamente poder político, puede ser poder económico, poder de convencimiento, vaya que hemos visto en muchas ocasiones a falsos profetas predicando ante miles de personas y miles de personas caen engañadas. Pero es que además el versículo le suma a ese escenario apostósico el que tenemos gobernadores de las tinieblas en este siglo contra huestes espirituales. Sí es cierto, la lucha no es contra sangre y carne, pero la lucha es aquí en la tierra. La lucha es aquí donde se manifiesta en organizaciones, en personas, en situaciones reales que nos afectan en la vida real. Por eso es que necesitamos
el poder de Cristo para poder vencer a estas huestes. Por eso es que necesitamos la fortaleza de nuestro Señor, y la única manera de que podamos tenerla es actuando como verdaderos cristianos, que se nos note su palabra. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es que entre los del mundo se entienden, ni hablar que se entienden. Esa imagen que tenemos en pantalla es la portada de un libro de hace algunos años que pues tuvo, digamos, un impacto importante a nivel cultural, pero que la verdad es que no logró hacer el cisma, no logró hacer la destrucción que todos esperaban. El Código Da Vinci es un libro que revela un supuesto evangelio con una supuesta historia muy novelesca acerca de muchas cosas que pretendían derrotar a la iglesia cristiana, la pretendían dejar en ridículo, con sofismas, con datos históricos inexactos, con muchos detalles que ni vale la pena mencionar. Y todo el mundo esperaba que pues esto hiciera despertar a muchos de los cristianos y que abandonaran la fe dándose cuenta de la verdad. Claro, entre mundanos se entiende. Entre aquellos que niegan a Cristo, esto tuvo un exitazo, bestseller. Pero, ¿por qué no logró destruir el cristianismo? Por 1 Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es que no importa cuántos libros saquen desmintiendo la palabra de Dios, porque nosotros que estamos siendo guiados por el Espíritu, escuchamos a Dios. Entre ellos se entienden. Y ellos no nos quieren escuchar, porque lo que decimos es incómodo, porque señalamos aquellas cosas que no agradan al Señor. ¿Sabe que sí sería muy grave, mi hermano? Muy grave sería que usted se entienda con ellos. Porque si ellos no me repudian, si ellos no me desprecian, si ellos no me tienen por loco, entonces algo mal estamos haciendo. Porque si ellos me entienden, si el mundo no me quiere excluir, quiere decir entonces que yo estoy actuando como el mundo, no como 1 Juan 4:6. Vaya verdad incómoda que nos tiene que llevar a hacer una reflexión profunda acerca de lo que realmente estamos haciendo. Y siempre 1 Juan 4 nos lleva a una reflexión interesante acerca de el amor. Nos da una pista acerca de cómo podemos probarnos a nosotros mismos si somos cristianos de verdad. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted es capaz de amar a su prójimo, buena señal. Si usted no es capaz de amar a su prójimo, pues hágase preguntas. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si en su corazón lo que hay es rencor, amargura o cualquier otro de estos sentimientos profundos contra alguien, pues no necesito decirle más. 1 Juan 4:8 nos lo deja más que claro para darnos cuenta de quién está tomado del Señor y quién no está tomado del Señor. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que nos dé muchísima sabiduría y sobre todo que nos permita seguir aprendiendo de su palabra para que se nos note que somos redimidos por Cristo.